veces pienso que todo esto también es una especie de juego de ajedrez donde los actores van midiendo el grado de escalamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos podría atacar, o sea, le destruye las instalaciones en los yacimientos petrolíferos más relevantes de Irán y lo liquida, ¿no? Entonces, y no sucede. Entonces, esto está como acotado, no digo que hay códigos, pero por ahora está acotado. Estos procesos pueden terminar en cualquier cosa, ¿no? Es un tema, para mí, lo más importante de este siglo, sin duda. A ver, ¿qué primer análisis hace usted, Daniel, de esto que estamos viendo en Medio Oriente, la guerra, el impacto sobre los precios de la energía? A ver, ¿qué es lo primero que quiere exponer? Y después hacemos un ida y vuelta, obviamente. Bueno, primero es que desde hace más o menos un mes el petróleo viene subiendo, subió cerca de 10% en un mes, en anticipación a lo que pasó el viernes, porque de algún modo se veía venir que algo podía llegar a pasar. Después de los ataques y las confrontaciones que están teniendo lugar, vuelve a subir un 8% más, está cerca de $79 actualmente. A principio o en noviembre del año pasado estaba en $60, ¿sí? O sea, es un incremento muy importante. Y de algún modo yo retrotraigo a cuando hubo un ataque entre Israel y Irán el año pasado. Había subido $10, pero cuando entra Estados Unidos y bombardea ciertas instalaciones nucleares de Irán, cae $10 inmediatamente, como decir, bueno, se terminó esto. Acá no se terminó. Entonces, esta suba de precios puede llegar a prolongarse. Lo que está descontando el mercado de petróleo, que es un mercado muy sofisticado con miles de participantes, es que aumentaron los seguros de los buques petroleros que salen del Golfo Arábigo a través del Estrecho de Hormuz, que es un lugar muy angosto que hay entre la península arábiga e Irán. Y entonces está a tiro de que puedan hundir un carguero. Entonces suben tanto los seguros que los barcos se quedan parados. Y entonces hoy está detenido el tráfico a través del Estrecho de Hormuz de petróleo y de combustibles. Para darles una idea, el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado mundial sale desde el Golfo Arábigo. Entonces esto es un potencial shock de suministro al mercado. Y por eso sube, y por eso puede llegar a subir más, o si hay una interrupción de los ataques y de las respuestas de Irán a todos los vecinos árabes, bueno, se podría desactivar un poco. Hoy no es que esté cerrado el estrecho, sino como decís vos, los buques levantan esos seguros y hay menor actividad por ese estrecho. Pero no es que está bloqueado, que Irán lo bloqueó, Aparentemente, ¿no? el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que no era intención de Irán cerrar el estrecho. ¿Sí? Porque, bueno, de ahí sale también el petróleo que exporta Irán, claro. a su principal cliente, que es China, y entonces no hay demasiado interés en que eso quede cerrado. China, y yo lo que quiero resaltar es, no hay un problema de abastecimiento de corto plazo. Si lo hubiera, el petróleo estaría probablemente en $120 y más también, porque sería un colapso y un shock mundial en la economía y altamente negativo. China vino subiendo sus stocks desde hace 1 año y medio por lo menos. Y hay mucho petróleo flotando en los océanos buscando algún destino. Mucho de ese petróleo era de Venezuela, de Irán o de Rusia, que está en sanciones, entonces no es fácil colocarlo. Pero hay como un colchón. Ahora, si esto se prolonga un mes, como dijo el presidente Trump, que como para tranquilizar dijo que en 4 semanas esto se terminaba, bueno, digamos, para mí en 4 semanas es un efecto que empieza a ser importante. O sea, si en el mejor de los casos esto dura 4 semanas, que Trump lo puso sobre la mesa como algo positivo. Vos, Daniel, lo que decís es que de acá a 4 semanas y va a estar movido el mercado de la energía, si fuera así. Sí, seguro. Si esto se sigue extendiendo, y yo no digo agravando, pero extendiendo en el tiempo, con ataques, con drones, con Irán que responde, es decir, no hay acá una definición. Por más que se haya muerto el jefe espiritual de Irán, no se terminó.
Entonces, si esto sigue así, el petróleo no va a bajar. Y si esto se agrava, puede subir y continuar subiendo y ser un shock económico en todas las economías importantes del mundo. O sea, es altamente negativo. Sí. Mira, esto se acaba de conocer, esto es Qatar Energy, que dice paró la producción de gas, ¿no? LNG. Bueno, ¿Esto cómo hay que interpretarlo? ¿Es algo muy relevante, muy importante? ¿Nos tenemos que agarrar de algún lado? No sé si la Argentina, no es tan relevante para la Argentina, pero tiene un efecto gravísimo porque Qatar es el mayor productor de gas natural licuado, es decir, el que se transporta por barcos a largas distancias del mundo. Y abastece en primer lugar a Europa, por lo tanto los precios del gas natural licuado subieron enormemente hoy a la mañana. 45% estaban aproximadamente. Correcto. Y lo que puede pasar, la Argentina importa LNG en los inviernos y entonces ese costo de importación, porque todavía no están comprados los cargamentos necesarios, porque el gobierno está haciendo unos cambios en la forma en que se operaba, lo deja de comprar la empresa estatal Enarsa que subsidiaba y ahora lo van a comprar, lo tiene que importar alguien, ¿sí? y traspasarse a los consumidores, y el precio sería altísimo. Entonces, esto es negativo en el invierno. Y esto es un problema para la economía mundial muy serio y para Europa en particular. Ahora, lo del petróleo en el corto plazo, si esto no produce una catástrofe económica mundial, es beneficioso para la Argentina porque hoy Argentina es exportador crecientemente importante en petróleo, ¿no? Claro. O sea, y dale, métete, Pauli. No, digo, esto, como decías, los mercados se alteran con esta amenaza, ¿no? Con esta amenaza de cerrar o de bajar, digamos, Está cerrado, los niveles de no hay tránsito. tráfico. No hay tráfico. Hoy no hay tráfico. Pero digo, ¿cuánto tiempo o a dónde? Voy a intentar organizarme. Se dice que el valor del barril puede llegar o superar los $100, ¿no? Pero eso sería como un momento así de crisis donde después vuelve a un valor más bajo. Digo, lo que estaríamos viendo es una cuestión cortoplacista. Después tiende a volver a acomodarse. Pensando también en Estados Unidos y en sus precios, en su economía, en la inflación, en las elecciones. Digo, tiene que ser algo de corto plazo y que vuelva a algún nivel a ubicarse previo, como no sé. Muy buen punto. Sí, y eso, por ejemplo, el indicador te lo dan los contratos de futuro de petróleo. Entonces, uno puede comprar y vender petróleo al 2034, por ejemplo. Ajá. Y los futuros están mucho más bajos que el precio de hoy actual de corto plazo, ¿sí? Okay. Hoy el de corto plazo está en el orden de $79. Todo este año ya, esto tiene un efecto para todo este año. Entonces, los futuros terminan en diciembre en $70. Estaban a menos, estaban a 67. Subió algo. Hay un problema que puede extenderse este año. Los de largo plazo, es decir, fin de esta década, principio de la década próxima, no se movieron. Es decir, el mercado dice, bueno, esto puede durar más semanas, meses, pero no va a durar años. Bueno, esa es la lectura que hay para hacer. Bien. Ahora, en Estados Unidos, que es un mercado libre, como es hoy el mercado de la Argentina, si esto continúa algunos días más, los precios de los combustibles van a subir. O sea, se van a traspasar el surtidor. En Estados Unidos es una de las tres variables más importantes de la economía, porque el manejo para desplazarse en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, excepto Nueva York o Chicago, por ejemplo, es en auto. Entonces, el precio de la gasolina, de la nafta, es determinante para las elecciones que hay en noviembre de este año. Y el presidente Trump quería bajar el precio del petróleo. Entonces, hay quienes dicen, yo no soy experto en la materia, que Trump hace esto y lo de Venezuela a principio de año para que después se acomode y el precio del barril baje y que bajen los precios de los combustibles y que tenga un efecto electoral positivo. Claro. Batistón, súmate si querés. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener si esto se extiende un mes o más allá
en todo lo que tiene que ver, porque una cosa es que suba el precio del petróleo, pero otra cosa es después que esté el aprovisionamiento y la logística y se pueda cumplir con las entregas para el funcionamiento normal de la economía, con un estrecho de Hormuz cerrado, es una complicación. ¿Qué impacto crees que puede tener en el resto de las cadenas productivas, ¿no?, esta situación? Pero no, es un efecto relevante, digamos. Los stocks de petróleo a nivel mundial son muy importantes. Para darte una idea, el consumo de petróleo y de algunos derivados del petróleo directos diarios son 100 millones de barriles. Se estima que en el mundo hay en el orden de los 1.200, 1.300 millones de barriles de stock. No es tanto. Claro. No es tanto. Entonces, por eso, si esto es una interrupción física de, pongámosle, un mes, bueno, esto va a empezar a tener problemas relevantes, bastante relevantes. Yo entiendo, deduzco o imagino, pienso que Estados Unidos esto lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces no va a permitir que efectivamente se cierre físicamente el estrecho de Hormuz, porque tiene toda la mitad de su flota naval en el Golfo Arábigo, bueno, es más importante que la de Irán. Habrá una batalla, habrá algo, y lo van a proteger, digamos. Estados Unidos va a proteger eso. Ahora, es muy complicado, esto es una situación anormal, no es un tema menor, quizás, qué sé yo, en lo que va de este siglo, es quizás el evento más relevante que haya habido a nivel geopolítico, ¿no? Recién mencionabas que para nosotros, en términos puramente económicos, bueno, sube el precio del petróleo, que ya mencionabas, acumulan en el último mes un 30% de incremento el barril, estos $20 aproximadamente que subió. Eso podría tener un efecto favorable para nuestras cuentas, digamos, para nuestros ingresos en dólares. Pero también está aumentando el gas. ¿Cuál es la, a ver, en términos... La relación es positiva, ¿no? La relación es positiva porque acá hay un cambio estructural en el tema energético de la Argentina que siempre fue un gran problema, sin ir más lejos. En el otro evento geopolítico que fue la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022, la Argentina tuvo un saldo entre exportaciones de productos energéticos e importaciones negativo en menos 4.500 millones de dólares. ¿Eso cuándo fue, dijiste? Fue menos 4.500 millones de dólares en el 2022. Ajá. El año pasado fue más 7.800. ¿Sí? Claro. Porque la producción de petróleo viene creciendo muy fuerte desde el 2021 aproximadamente. Entonces, se tornó positivo. Entonces, en el balance, por más que las importaciones van a aumentar en el invierno por el gas natural licuado que se va a tener que importar a precios mucho más caros, las exportaciones van a aumentar mucho más porque el volumen es muy superior. Entonces, de corto plazo es favorable. Ahora, en el resto de la economía no es tan favorable, porque esto produce un shock en la demanda de productos, de un montón de cosas industriales en general, complicada. Para vos, ¿cuál es el precio, perdón, Batista, el precio al que, digamos, el precio límite al que vos no quisieras que suba o que aumente el precio del petróleo, porque ahí sí te provocaría ya no este tipo de cuentas, sino un shock sobre la economía? A nivel global estamos hablando, ¿no? Más que el valor es la persistencia en el tiempo de un valor alto, ¿no? Entonces, yo creo que si esto llega a pasar 90, ya empiezan preocupaciones y algunas economías van a entrar en recesión, ¿no? Porque el impacto es muy importante. El alza del precio del gas natural licuado en Europa, que si bien tuvo un invierno muy frío, tiene mucho almacenamiento, lo tiene que reponer para el próximo invierno. O sea, se está terminando este invierno europeo y para el próximo invierno. Entonces, a un precio sustancialmente superior, y eso tiene un impacto en la economía gigante, porque muchas de las industrias europeas consumen gas natural, que es este gas natural licuado, que les llega de ese modo. Entonces, es un tema complejo, lo va a impactar, como también lo va a impactar a Estados Unidos. Hoy es muy prematuro para hablar, van 2 días, 3 días. Sí, claro. Pero hay bancos de inversión que he leído que dicen, bueno,
la inflación de este año puede llegar al 5% en Estados Unidos, estaba bajando al 2,3, algo por el estilo. Sí. Si llega al 5 van a tener que subir las tasas de interés, entonces es todo un problema importante si esto persiste en el tiempo. Hay muchos intereses para que esto pare, ¿no? Ok. Y claro, porque hay eso, muchos... Sí. Perdón, te digo, hay muchos países obviamente que están con toda su producción viendo qué hacer, ¿no? Algunos que retienen, otros que necesitan y no pueden importar, como el caso de China, como el caso de India, pero digo, ¿de qué sirve si es de corto plazo? ¿De qué está sirviendo este conflicto si de corto plazo después se reactiva de vuelta la producción y el abastecimiento? No, servir no tiene utilidad. O sea, esto claramente tiene un objetivo militar y geopolítico de limitar y, digamos, amedrentar a Irán y que interrumpa y que... Con su capacidad nuclear, digamos. Que destruya todo el programa nuclear iraní. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Claro. Y también como objetivo colateral es que cambie el régimen, ¿no? Que cambie este régimen, tiene un régimen religioso muy fuerte, muy con apoyo. El régimen, o sea, la religiosidad es muy importante. Es musulmán, pero es de la rama chiita, que es muy radicalizada. Y bueno, Irán es un país muy importante a lo largo de la historia de los siglos, ¿no? Mucha cultura, muy culto, muy sofisticado, no es como por ahí alguien se imagina un poco despectivamente un par de árabes, no, es muy sofisticado. Entonces es un país muy importante y no es fácil cambiar el régimen a un régimen laico, no es simple. Entonces yo creo que se busca que cambie la cúpula, por eso, digamos, la dinamitaron todos los máximos jerarcas, suben otros y bueno, lo que esperan es que los otros acepten desactivar todo el plan nuclear, lo cual no está nada claro. Y veo que estás al tanto de Irán, de la situación así, digamos, esto de lo que Trump llamó a la gente, a los iraníes, salgan a la calle a derrocar el régimen, ¿no? Que nosotros vamos a estar ahí. ¿Eso vos lo ves como factible? No sé, hace 3, 4 semanas hubo unas protestas muy importantes, muy grandes. Asesinaron a un montón de opositores del régimen, ¿sí? Y la gente no siguió protestando. Hay una crisis económica muy importante en Irán, porque todo este gasto bélico emiten moneda y entonces hay alta inflación en Irán y precio de los alimentos, un montón de cosas. Irán es un importador de alimentos a nivel mundial. Entonces hay un estado de insatisfacción, pero digamos, no derrocás a un régimen que tiene un poder militar probablemente de lo más importante que hay en Medio Oriente después de Israel, con una revuelta en la calle, porque evidentemente no les importa matar a la gente. O sea, no es una democracia que va a decir, bueno, no, como hay protestas, no vamos. Bueno, es muy complejo, es muy complejo. Sí, no, está claro. Y después habrá que ver cómo se van alineando. Ay, perdón, Mati, la última, que yo también ya sí. tengo que ir, pero cómo se van alineando los países, pero Irán no tiene la capacidad, pensando en el tiempo, ¿no? Porque alguien decía ahí la guerra rusa-Ucrania iba a durar poquito y llevan, no sé, más de 2 años. Pero la capacidad de Irán de responder a Estados Unidos e Israel es mucho menor. Sin duda. A menos que haya un apoyo de Rusia y de China que por el momento no se estaría dando a nivel militar, o por lo menos de provisión de armamento, pero sí de inteligencia, según leo, ¿no? Yo no soy un experto, pero veremos. Yo coincidiría contigo que no tiene cómo aguantar una guerra de largo aliento. En el tiempo. Daniel, dijiste que está la posibilidad, según los analistas, de que Estados Unidos duplique su inflación. Porque estamos hablando de 2,5 a pasar a 5. Sí. Lo cual podemos también inferir de que a nosotros, a nuestro país, también nos puede duplicar la inflación, cosa que pasó en el año 2022. Que más allá de que no es lineal esto que estoy diciendo, y no me gusta hacer análisis lineales,
creo que si estamos ante una situación de escalada inflacionaria, porque esto se demora mucho más de lo que cree el propio Trump, como dice bien Pau, la guerra de Rusia y Ucrania iba a durar un mes, y la verdad que llevamos 2 años ya de guerra y más también. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto crees que puede repercutir todo esto en una aceleración fuerte en el proceso inflacionario en la Argentina? Yo no creo que vaya a ser muy fuerte, ¿no? Pero creo que va a tener un efecto, sin duda. No es que se va a duplicar la tasa de inflación aquí, que es muy alta, ¿no? Es 30 y pico por ciento, 35% anual. O sea, no va a ir a 70, ¿no? Pero, digamos, puede tener un efecto, sí, sin duda. No sé medirlo, yo soy ingeniero, no sé medirlo y tampoco creo, ¿no?, en las predicciones así econométricas. Pero conceptualmente te diría que sí, o sea, no veo ningún incentivo a que baje. Claro, A sí, menos sí, que sí. haya una recesión económica mundial, que ojalá no, porque eso además sería un desastre para la Sería un Argentina, desastre, ¿no? sí. A la Sí, sí. Argentina le conviene un poco el status quo que había el año pasado, digamos, más tranquilo, más previsible, con inflación americana a la baja, con potenciales bajas de la tasa de interés, con precios de petróleo altos, pero no tan altos como que causen daño a los países consumidores. Para mí le conviene eso. Ahora, obviamente, vos no lo elegís, ¿no? No, claro, claro. No, absolutamente. Cuando vos hacías mención no en el precio del petróleo, sino acá lo importante es ver cuánto dura esta crisis en Medio Oriente, en tu cabeza, digamos, si bien es todo especulación, análisis, digamos, a partir de qué momento ahí vos creés que se agravaría lo que estamos viendo ahora, que ya es grave, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay digámosle, pongámosle, como dicen los que saben, un cese del fuego, ¿no? Algún acuerdo, que digan, bueno, nos vamos a sentar a dialogar, o algo así, esta semana, bueno, yo se me entraría a preocupar seriamente, ¿no? Sí, 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 está Porque claro. hay que entender, ¿no? Irán, digamos, no estoy abriendo un juicio de valor, no sé si es así o no, objetivamente, se siente atacado, ¿está bien? Claro. Sí, sí, obviamente. Israel también se siente atacado. Y ahora Sí. atacaron a todos los países del Golfo Arábigo, ¿no? Que son sunitas, o sea, no de la misma rama musulmana, que, excepto Yemen, que es muy pobre y que no tiene petróleo, excepto Yemen, todos los países de Medio Oriente de origen musulmán o de religión musulmana son sunitas, en donde, digamos, la Meca está en Arabia. Entonces, Irán es chiita, es otra vertiente con Siria y con Yemen. Ahora, los atacaron a todos se sienten atacados hoy día, ¿no? Entonces, Irán es un tema hasta religioso, ¿no? Digamos, esto de querer claro. exterminar a Israel, que es una locura, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, 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 sí. Este es un tema donde no les importa nada. Todos hemos visto los coches bomba que se suicidan, todas esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque para ellos el martirio, como por ejemplo que murió el líder religioso de Irán, Khamenei, es algo honorable para ellos, no es Claro, sí, negativo. sí. Entonces, hay mucha gente dispuesta a eso. Y para nosotros, que tenemos otra formación, Sí, otra cabeza. es difícil de comprenderlo, ¿no? Claro, Como claro, debe claro. ser difícil de comprender para Irán que esté Israel, pero lo tiene que comprender, porque Israel está ahí y tiene derecho a vivir en paz, y no se Sí, vive sí. en paz. Entonces, es muy complejo eso y no ha tenido solución. Ahora, no es tan negativo, porque todo el resto de los países árabes que eran enemigos de Israel, ¿sí?, hoy tienen hasta acuerdos de paz con Israel. Es decir, no es imposible convivir, ¿sí? Egipto lo tiene, Arabia estaba a punto de firmar cuando sucedió el ataque del 7 de octubre de Hamas en Israel. Es decir, iba a tener un acuerdo de paz. Israel es vecino de Jordania y no tiene conflicto. Es decir, es posible.
Bueno, Estados Unidos yo creo que entiende que para que sea posible tiene que decapitar a, digamos, la cúpula más fanática de Irán. No lo tengo tan claro, porque, por ejemplo, el líder que murió Sí. había emitido lo que se llama una fatwa. Fatwa es una orden religiosa para hacer de cumplimiento obligatorio en todo el mundo, que prohibía el uso de armas nucleares. Sí, entonces, algunos especulan, dicen, bueno, pero ahora eligieron a uno que se llama Ali Reza, no me acuerdo el apellido o el nombre completo, que a lo mejor elimina esa fatwa y permite el uso de armas nucleares. Bueno, no sé, Claro, las especulaciones Eso, están sobre la mesa, sí. hay que seguir esto en el día a día, no tenemos más que información que podemos leer por medios así públicos. Es de una complejidad enorme, enorme, y ojalá que tenga una solución y esta semana haya una especie de llamado a la racionalidad y todas las partes se sienten a hablar un poco, ¿no? Claro, justamente te iba a consultar eso, ¿no? Vos desde el mundo energético que dominás ya hace tiempo y también respecto del poderío nuclear de Irán, que siempre fue el gran fantasma, ¿no? Siempre, y con Irán no por la cuestión nuclear. Bueno, hubo un ataque a sus centrales nucleares en junio del año pasado, duró poco, pasó y el mundo habló de otra cosa. Y ahora, bueno, esta ofensiva, respecto de eso, ¿hay alguna reflexión que vos tengas en la cabeza de esto nuevo frente al fantasma ese nuclear? Bueno, lo que yo tengo es una duda. ¿Se habrá destruido todo el armamento nuclear de Irán o no? Porque aparentemente se había destruido todas las defensas antiaéreas y la capacidad de lanzar misiles de Irán y aparecieron lanzándole misiles a todas las bases americanas en Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es la verdad de esto? Y no sé, no lo sabemos, es imposible saberlo, obviamente, ¿no? Lo sabrá Estados Unidos, Israel, en parte, o sea, no se sabe. Claro, y ojalá no se sabe. Ojalá no tengamos que comprobarlo con alguna evidencia, ¿no? Sería una catástrofe inimaginable, ¿no? Imagínate que nosotros estamos acá analizando si Milei, viste, que le dijo chorros, ladrones, al kirchnerismo, con un quilombo nuclear, viste. Mira, Bueno, decime, Daniel, por favor. No, pero fíjate qué buen ejemplo. Si en algo tan chiquito a nivel, en el escenario mundial, como es la relación política interna en la Argentina, es imposible ponerte de acuerdo y tenés el nivel de confrontación que se vio ayer, ¿sí? Imagínate lo que es el Medio Oriente. Sí. Claro, sí. Mientras nosotros charlamos, un amigo me manda esto, que es el estrecho de Hormuz, justamente, que está sin actividad, que hay barcos esperando, un poco lo que charlábamos, ¿no? Fíjate, la isla que está enfrente, ¿sí? Que se ve ahí en la parte más angosta de este golfo, este es el estrecho de Hormuz. Esa isla es donde están todos los terminales de donde salen los buques petroleros de Irán. Sí. Y no hay nada ahora. Y no hay nada, o sea, está todo parado. Vos ves los puntos rojos que están a la izquierda, digamos, es el Golfo Arábigo. Ahí después tenés todos los terminales de Arabia Saudita, de Kuwait, de Bahrein y de Qatar para el gas natural licuado. A la derecha es Arabia, hay algunos terminales donde está el circulito más pegado a la costa de esa península que se ve. Ahí hay una terminal muy grande de Arabia que se alimenta de un oleoducto que va de costa a costa. Entonces ahí se ven buques que ahí pueden partir y no están bajo el alcance de Irán, ¿sí? Y después más al sur tenés los Emiratos Árabes, tenés a Omán, que Omán fue el único país árabe no bombardeado por Irán. ¿Por qué? Porque Omán estaba auspiciando en Ginebra las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear. Claro. Eso fue en la mitad del año pasado, en junio, que no fue... No, se extendió hasta el día previo.
Hay Sí, alguna sí. cadena de tweets de un diplomático de Omán que narra día por día los avances que aparentemente se habían logrado en la negociación con Irán, aceptando reducir a cero los stocks de no sé qué elemento nuclear, y que de un día para el otro Estados Unidos dijo que no estaba convencido de la seriedad de Irán y entonces se lanzó todo este operativo. No sé si será así, hay muchos intereses para que uno piense o se ponga de un lado o del Claro. otro, ¿no? Claro, sí, sí. Daniela, lo cierto es que esto que nosotros estamos viendo como el estrecho de Hormuz paralizado debería, por lo que hablábamos antes, y ponerse en actividad lo antes posible, justamente a Irán le conviene, a Occidente también, porque, bueno, por ahí pasa, decíamos, el 20% de los barriles de petróleo y el 20% del gas, ¿no? Sí, Del sí, GNL. hoy a la mañana hubo una noticia muy negativa, ¿no? En este sentido, de que Irán atacó lo que es el terminal más importante de Arabia. Sí, Arabia produce sí, cerca de 10 millones de barriles y 6 salen por el terminal de Ras Laffan. Que no, aparentemente no son daños muy graves, pero obviamente interrumpió digamos, las exportaciones desde ese terminal, que igual no hubieran podido salir porque está paralizado el tráfico a través del estrecho de Hormuz. Claro, nosotros que no somos especialistas, lo que a todos los que estamos acá, nos exige una gran, nada, ir a buscar, viste, rápidamente información, porque acá nosotros mostramos lo de Arabia Saudita, la explosión que hubo esta mañana, pero también vemos buques petroleros, cargueros que fueron atacados por Irán, pero no sabemos qué relevancia darle, o sea, cuándo es muy importante, cuándo es menos importante, ¿entendés? Ahora vos nos estás diciendo, esto era muy importante, lo de Arabia Saudita, pues el mayor, digamos, productor justamente, ¿no? Sí, La mayor pareciera que destilería. los daños no son tan graves, entonces esto, bueno, en el día o los días se paraliza y después se va a ir retomando, digamos. Pero Sí, 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 sí. el punto más importante acá, y por eso sube el precio, es por la incertidumbre. Ante la duda, Claro, ok. sube. Ahora, Y acá Daniel, no, es muy difícil tener certidumbre, ¿no? Porque los actores son bastante imprevisibles, ¿no? Me refiero a todos, ¿no? sí, sí, sí. Todos. Trump Ahora, e Irán. en relación a esto que hablábamos recién del ataque a infraestructura clave de Saudi Aramco, yo me pongo a pensar, ¿no? Hasta ahora estamos llenos de incertidumbres. Ahora, ¿qué sería, no? Que algunos de los ataques terminen destruyendo infraestructura clave que lleve mucho tiempo después rearmar. ¿Qué Sí. impacto, no? Que podría llegar a tener a escala global la destrucción de infraestructura clave en materia energética y el impacto que eso puede tener en mediano plazo, ¿no? A escala global. Sin duda, es así, Ujú. es así. Eso es grave, eso es delicado, porque nosotros decimos, bueno, el conflicto puede durar 30 días, puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero quizás algunos daños colaterales duren 6 meses, otros duren 12 y otros pueden durar 18 o 24 e impactando toda la economía de una manera brutal. Así que hay que monitorearlo día a día esto porque va a ser muy Sí, complejo. sí. Sí. Yo a veces pienso que todo esto también es una especie de juego de ajedrez donde los actores van midiendo el grado de escalamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos podría atacar, o sea, le destruye las instalaciones en los yacimientos petrolíferos más relevantes de Irán y lo liquida, Y ¿no? lo liquida, sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí. y no sucede, ¿no? Entonces, esto está como acotado, no digo que hay códigos, pero por ahora está acotado. Ahora, estos procesos pueden terminar en cualquier cosa, ¿no? No, Exacto, claro, sí. claro, y esa es la cuestión. Daniel, muchas gracias por sumarte acá a Hora Play al Serrucho, ¿eh? Un gustazo y la seguimos en cualquier momento. Esperemos que hablando de otra cosa, pero Bueno, no ojalá, sabemos. ojalá. Es un tema para mí, es de lo más importante de este siglo, sin duda.